escuchando ahora se me acordaba una anécdota cuando, hablando de los mobileros, ¿no? Fanny Mander era mobilera creo que era de Telefe, ¿no? Sí. Y entonces estaba cubriendo el caso María Soledad, y bueno, había que salir con algo porque ya estábamos al aire y había que tener un testimonio. El juicio salía prácticamente en vivo, todavía no se había producido el guiñe, digamos, del famoso juez que volvió todo a foca cero. Y me acuerdo que estaba entrevistando a una de las amigas, Fanny estaba entrevistando, hay como una copa en esta fuerte, estaba entrevistando a una de las compañeras de María Soledad, que le decía que la lluvia no sé qué, que la lluvia no sé cuánto, y entonces se da vuelta Fanny Mandel y mira la cámara y dice, en exclusiva, a María Soledad no le gustaba la lluvia. Y la chica atrás que le dice, no, dice, la lluvia no, la lluvia. ¿No? Eso me parece interesante esa anécdota, digamos, diciendo, bueno, ¿qué estaba escuchando María Soledad? ¿Qué estaba escuchando Fanny Mandel cuando estaba entrevistando, digamos, a la compañera, digamos, de María Soledad, que por otro lado también era una joven, ¿no? Que hacía también una joven hablando, digamos, con una periodista, digamos, que a su vez esa joven también era testigo en la causa y todo eso sucedía en las puertas de los tribunales. Bueno, este suerte de taller se llama periodismo, seguridad y derechos humanos. Todos sabemos que la pregunta por el periodismo hoy en día es la pregunta por la seguridad. Digo, de alguna manera el periodismo ha hecho de la inseguridad, del delito y el miedo del delito la tapa del diario, digo, el tema de rigor. Todos los días antes de salir a trabajar escuchamos el servicio meteorológico y también nos enteramos de la gente que fue abatida, que la gente de la desgracia ajena, ¿no? Desayunamos a fuerza de golpes bajos también, ¿no? Digo, la pregunta por el periodismo es la pregunta por la seguridad, pero bueno, la pregunta por el periodismo también es la pregunta por los derechos humanos. Esto lo digo porque hoy en día se tiene dicho que no solamente los estados pueden ser protagonistas de la violación de derechos humanos, sino también las grandes empresas. La Corte Interamericana tiene entendido esto hoy en día. No solamente los estados pueden violar derechos, sino también las grandes empresas, entre ellas también, ¿por qué no?, los medios de comunicación. Es decir, todos los días sistemáticamente, el periodismo, en la manera que trata determinados hechos, entre comillas, como decía recién Horacio, también se encarga, está violando derechos. Entonces, uno podría ponerle otro título, periodismo o derechos humanos, porque en realidad habría como una relación de oposición ahí entre los términos. Si nosotros pensamos en una relación de continuidad, la pregunta por el periodismo es la pregunta por los derechos humanos, por eso se llama periodismo y derechos humanos, es porque me parece que se la puede repensar esta relación, se puede pensar una continuidad a partir de los protocolos y las veedurías o los observatorios. Y de eso es un poco lo que quiero plantearle a ustedes. Algunos puntos de partida para pensar esta relación. Lamentablemente uno tiene que hacer una suerte de rodeos, después de tantos años de neoliberalismo, muchas veces uno se ha desdibujado la comunicación, ¿no? Uno tiende a pensar la noticia como piensa un par de zapatillas, uno piensa, un canal de televisión como se piensa una fábrica, ¿no? Es decir, el hecho de que yo sea adjudicatario de una licencia y el hecho de que yo le pague a los periodistas y compre las luces y compre los cables, eso significa, de que uno puede decir absolutamente lo que quiera, ¿no? Eso es un poco ese sentido común que existe en torno a la comunicación, y perdemos de vista que la comunicación es público, porque justamente el punto de partida, y eso es un poco donde quiero arrancar, tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea, me parece que democracia significa el gobierno del pueblo. Para que nosotros podamos decidir entre todos cómo queremos vivir entre todos, eso es justamente gobernarse, ¿no? Autogobernarse. Tenemos que tener la posibilidad de decir no, tenemos que tener la posibilidad, de manifestar en cualquier momento el desacuerdo. Si lo propio de la democracia no es el acuerdo, no es el consenso, sino el desacuerdo. Ese es el rasgo constitutivo, que define a la democracia de cualquier sistema, ¿no? Es decir, la democracia se caracteriza por el desacuerdo, y para manifestar ese desacuerdo, para decir no,
se han previsto distintos canales institucionales, ¿no? Es decir, de hecho la Constitución, digo, la Constitución prevé, digamos, que bueno, cada 2 o 4 años vamos a ser convocados a esa suerte de vía crucis electoral para, ¿no? Para dar nuestra opinión sobre determinados representantes o determinados, la propuesta que sostiene. Pero digo, en una sociedad como la nuestra, con una estructura social desigual, digo, no todos los ciudadanos son la misma persona, es decir, no todos se encuentran en la misma situación, es decir, hay determinados actores que por las particulares circunstancias en las que se encuentran no pueden esperar 2 años, es decir, a la próxima elección para presentar su problema. Si mi hijo está desnutrido, digo, yo no puedo esperar 2 años o 4 años para decir tengo este problema, sino que tengo que tener la oportunidad, digamos, de presentarlo, ¿no? Es decir, de alguna manera, muchas veces cuando se acota la democracia el sufragio electoral, se vuelve un sistema torpe. Digo, la democracia necesita un diálogo fluido y cuando se la acota, se la circunscribe, digamos, al sufragio electoral, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero también por eso la Constitución ha previsto el sistema, digo, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa a través de la prensa, a través de la comunicación, digo, también es otra de las formas que tenemos de presentar nuestros problemas, de decir no. Ahora, la pregunta que uno se hace es, digo, en la Argentina, digo, no solamente en la Argentina, pero cuando la comunicación se organiza a través del mercado, ¿no? Cuando la comunicación se organiza a través del mercado, siempre van a tener más chances de llegar más lejos y a más personas aquellos que tienen mayores recursos expresivos. Es decir, lo que puede pasar es que si yo no, digamos, yo tengo un problema, lo tengo que presentar ahora, pero ¿qué pasa cuando los medios de comunicación, digamos, no toman mi problema? O tomando mi problema, no lo hacen teniendo en cuenta mi punto de vista, ¿no? O tomando mi punto de vista lo recortan, ¿no? Eso es como la gran pregunta que uno se hace. Entonces, en esas circunstancias, digo, cuando yo no puedo esperar a la próxima elección y tampoco puedo acceder a los medios o accediendo a los medios para presentar mi problema, para decir no, para manifestar mi desacuerdo, no es que los actores tengan que resignarse a aceptar con sufrimiento lo que les tocó. También, digo, la Constitución prevé otros mecanismos, cuál es justamente la protesta social, lo que nosotros conocemos con el nombre de protesta social. Es decir, muchas veces, digo, la protesta social y uno está pensando no solamente en la huelga, las manifestaciones, piquetes, sentadas, ¿no? Ocupación de espacios públicos, ocupación de espacios privados, ¿por qué no? Es la oportunidad que tienen determinados actores que están en una situación de desventaja de actualizar la libertad de expresión, ¿no? Por eso se ha dicho, digo, cuando nosotros decimos la libertad de expresión es el nervio de la democracia, es porque, bueno, para que nosotros podamos decir cómo queremos vivir, digo, tenemos que juntarnos y tenemos que tener la posibilidad, digamos, de discutir entre todos, y por eso la libertad de expresión es constitutiva de la democracia. Ahora, hay determinados actores que tienen reducidas sus capacidades expresivas porque no tienen recursos. Por eso yo decía recién, siempre van a tener más chances de llegar a más lejos y a más personas los que tienen mejores recursos. Entonces, ¿qué pasa con los actores que se encuentran en una situación desventajosa? Bueno, el activismo social, esto es la protesta social, es la oportunidad, digamos, de actualizar esa libertad de expresión. Y otra manera también, digamos, de corregir las distorsiones que genera el mercado en la distribución de la palabra es a través del activismo estatal, que es un poco lo que hemos estado viendo también en los últimos años también, ¿no? A través de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. Es decir, también el Estado puede intervenir para distribuir más equitativamente la palabra. El Estado no está solamente para distribuir bienes y servicios, sino también para distribuir de una manera más equitativa de la palabra. Hay un autor que se llama Owen Fisk, que tiene un libro muy interesante que se llama La ironía de la libertad de expresión. Con el título, un poco lo que está diciendo es que la libertad de expresión es una gran paradoja, es decir, la libertad de expresión puede generar censura, pero también la censura puede generar libertad de expresión. No dice censura, yo lo pongo con esa palabra, para provocar, digamos, la reflexión y la discusión. Lo que quiero decir es que cuando se piensa la libertad de expresión desde el mercado, esto es, más allá del Estado, bueno, en realidad se está generando silencio, es decir, si yo no tengo la posibilidad de tener un diario, si no tengo la posibilidad de tener un canal de televisión, si no tengo la posibilidad de pagar una solicitada para estar en un medio o la posibilidad, digamos, de comprar un espacio en una radio, bueno, sin lugar a dudas voy a tener menos chances, menos oportunidades para compartir mi problema con el resto de la sociedad. En cambio, y entonces en ese caso uno puede decir, bueno, ahí la libertad de expresión genera censura, es decir,
si supongan ustedes, un canal, una empresa tiene este canal de televisión, este canal de televisión, este canal de televisión, esta radio, este diario, bueno, entonces de alguna manera la libertad de expresión genera silencio, o sea, tu voz no deja escuchar mi voz. Es decir, y ahí puede aparecer el Estado intentando corregir esas distorsiones, diciendo, bueno, el Estado aparece diciendo, bueno, no podés hablar todo el tiempo, digo, porque tu voz no deja escuchar la otra voz. Es decir, y ahí aparece, bueno, de alguna manera la desmonopolización tiene justamente, es un buen punto de partida para distribuir la palabra, ¿no? Ahora, no hay que confundir tampoco el pluralismo con la desmonopolización también, eso también hay que decirlo, porque el hecho, digamos, de que yo le haya dado una licencia a un canal, a una empresa privada, a una cooperativa, a un sindicato, a un movimiento social, a una universidad, no significa también, digamos, que esa empresa privada, esa universidad, ese sindicato, ese movimiento social puede hacer lo que se le canta, porque de lo que estamos hablando siempre es de la comunicación pública. El hecho, digamos, de que yo a vos te haya dado una licencia, haya sido merecedor, digamos, de una licencia, no significa, digamos, de que a vos se te dé una patente de coso, un cheque de blanco para que vos digas cualquier cosa. Es decir, uno podría de alguna manera comenzar a pensar determinados criterios para ver cómo tendría que ser ese debate. Es decir, uno podría decir, por ejemplo, es que si determinados temas que tienen de interés, ¿cuáles serían los temas de interés que nos involucran a todos? Bueno, sin lugar a dudas, en una democracia, los temas que tienen agenda electoral, agenda parlamentaria, esos temas tienen que tomarlo todos los medios, pero cuando vas a tomar ese tema, digamos, tenés que tomarlo, digamos, involucrando a los actores involucrados en ese conflicto. Es decir, no se trata de decir que yo ahora porque tengo en medio hago lo que quiero y vos porque eso no es pluralismo. Significa, digamos, cómo pensamos también el pluralismo al interior de cada uno de los medios. Si hay un tema, si se está tratando, supongan ustedes, el tema de la megaminería, no significa, digamos, que un canal va a llevar a determinados actores, el canal de la universidad va a llevar a los ecologistas, el canal, digamos, de los sindicalistas va a llevar a los trabajadores que quieren defender la explotación minera porque eso le da fuente de trabajo. No, sino que de lo que se trata es justamente, además cuando las audiencias se han compartimentado, de lo que se trata, y digo, se ha fragmentado, las audiencias se fragmentaron, es decir, no es que uno está todo el tiempo haciendo zapping por distintos canales de televisión, sino que cuando uno sigue un determinado canal de televisión, entonces tiene que tener la oportunidad de escuchar, de escuchar ese debate al interior de ese canal. Entonces uno tiene que estar en la condición de decir, para decirle también al canal, vos no podéis hacer lo que vos querés. No, pero yo pagué los sueldos de los periodistas y pago los foquitos y pago los cables, las consolas, yo pago los viáticos para que los tipos vayan a cubrir, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. No puedes hacer lo que vos querés, porque de lo que estamos en una democracia, de lo que estamos hablando es de la comunicación. La comunicación es pública, porque es justamente el insumo que nosotros necesitamos para debatir, son los insumos que nosotros necesitamos información para decidir, para discutir y decidir entre todos cómo queremos vivir. Entonces el hecho de que vos seas merecedor de una licencia no significa que vos puedas hacer lo que se te canta. Entonces, si vos vas a tomar el tema de las megaminerías, invitá a las empresas a que digan su palabra, pero al lado vas a tener que invitar también a los ecologistas, vas a tener que invitar, digamos, a los trabajadores, vas a tener que invitar a los distintos actores que tienen puntos distintos sobre ese problema para presentar ese problema, ¿no? Para presentar esa cuestión. Entonces, digo, la libertad de expresión genera silencio, pero el silencio puede generar mejores condiciones para la libertad de expresión. Es decir, ¿qué significa el silencio puede generar mejores condiciones? Significa decir, vos no podés hablar todo el tiempo. Si vos hablás todo el tiempo, si vos tenés todos los canales de televisión, si vos tenés todas las radios, si vos tenés toda la prensa gráfica, entonces tu voz no deja escuchar mi voz, ¿no? Se trata un poco de abrir el juego. Pero cuando uno abre el juego, tampoco significa, digamos, que, bueno, listo, el pluralismo se resolvió a través de la desmonopolización. No, la desmonopolización es un buen punto de partida para pensar el pluralismo. Ahora, luego hay que continuar pensando, digamos, marcos para pensar ese pluralismo al interior de cada uno de los canales. Lo que pasa es que muchas veces no podemos pensarlo porque después de tantos años de tanto neoliberalismo tendemos a pensar un canal de televisión, o como si, digamos, una canal de televisión que es privado, como si fuera una fábrica. Digo, hacer una noticia no es lo mismo que hacer una zapatilla. Digo, cuando uno está haciendo inclusive uno podría decir, cuando uno quiere hacer poner una fábrica para hacer zapatilla, viene el gobierno y te dice, a ver, ¿cómo estás haciendo la zapatilla?
¿Cuáles son las normas de calidad que estás utilizando? A ver los trabajadores, ¿le estás pagando en blanco, le estás pagando en negro? Si vos querés poner una escuela, te cae el Ministerio de Educación y dice, ¿vos querés poner una escuela? Buenísimo que pongas una escuela. A ver, ¿cuál va a ser la currícula? ¿Cuáles son el plantel docente? ¿Cuáles son los contenidos mínimos que vas a desarrollar? Genial. Entonces, si el Estado aparece todo el tiempo preguntándote qué vas a hacer cuando pones una fábrica para hacer zapatillas o cuando pones una escuela, ¿cómo el Estado no va a aparecer? Che, a ver, ¿cómo vas a contar una noticia? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los certificados que tienen los periodistas para contar esa noticia? Es decir, después de tanto liberalismo y tanto neoliberalismo, muchas veces los periodistas se plantean con prerrogativos, con privilegios, tienen coronita y piensan que la libertad de prensa, la libertad de prensa es una patente de corso para decir lo que uno quiere. Esta introducción fue para decir que los periodistas, digamos, todos los días violan derechos, ¿no? Violan los derechos cuando las noticias que escriben o las noticias que están contando, o cuando las imágenes que están editando, o las frases que utilizan, o la música incidental con la que están pisando esas imágenes, no tienen en cuenta los derechos de los ciudadanos involucrados en esos eventos que están relevando, ¿no? Yo siempre digo, la libertad de expresión, no solamente el derecho a la prensa, sino la libertad de expresión, no es un derecho absoluto, sino que es un derecho relativo. ¿Qué significa que es un derecho relativo? Significa que es un derecho que hay que pensar al lado de los otros derechos. Todos saben que los derechos humanos son integrales, por lo tanto la violación de uno supone o crea condiciones para que se violen el resto. Es decir, entonces cuando uno dice que la libertad de prensa es un derecho relativo, significa, digamos, que el fin no puede justificar los medios, es decir, que no puede, digamos, con la finalidad, digamos, de conseguir información, voy a pisotear los derechos que tienen los otros actores. Es decir, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX un periodista podía hacer lo que se le cantaba. En el siglo XXI no pueden, lamentablemente, hacer lo que se le canta, por la sencilla razón que hay un siglo en el medio, es decir, hay un siglo de movilizaciones. Es decir, en el siglo XIX había montones de actores que no tenían derecho porque no habían obtenido determinadas conquistas, porque no se había movilizado, las movilizaciones todavía no se habían cuajado en determinados derechos. Entonces, cuando uno contaba una noticia, ¿qué importaba, digamos, si se trataba de una niña, de un negrito que vivía en una villa, de un trabajador desocupado? Es decir, uno podía utilizar la frase que quisiera. Ahora, lo cierto es que, digamos, ese siglo que está en el medio es un siglo de conquistas sociales. Es un siglo, digamos, cuando digo conquistas sociales, estoy diciendo de derechos conquistados, porque los derechos no son regalos que encontramos el 25, digamos, en la Navidad, ¿no? Sino que fueron de alguna manera producto de la movilización que protagonizaron determinados actores. Entonces, lo que uno está diciendo también es que el periodista no puede perder de vista esos derechos que otros actores fueron conquistándose en sus movilizaciones. Es decir, no se puede seguir pensando al periodismo como un oficio, es decir, al periodismo como que es algo que se aprende midiéndose con la máquina de escribir o con el ordenador, y en todo caso con los buenos consejos de un mejor maestro. Es decir, estamos en el siglo XXI, la sociedad es mucho más compleja, los actores obtuvieron determinados derechos y hay que pensar el derecho a la libertad, el derecho a la prensa, el derecho a la libertad de prensa, hay que pensarlo con los otros derechos que fueron conquistando otros actores, le guste o no le gusta al periodista, le guste o no le gusta al Estado. Los periodistas violan los derechos humanos, cuando sobreexponen a los niños, cuando manipulan el dolor de las víctimas, cuando etiquetan y prejuzgan a los jóvenes, cuando subestiman y reducen a la mujer a objeto de moda, burla y escándalo amoroso, cuando erotizan la violencia de género, ¿no? Cuando reproducen una y mil veces el mismo punto de vista de un actor determinado. Cuando la policía o la justicia se convierte en la única fuente de información, cuando no se chequean las fuentes, cuando violan el secreto sumario y entorpecen la investigación con coberturas espectaculares, cuando escrachan a los supuestos victimarios, entre otras, ¿no? Para nombrar algunas que seguramente ustedes, algunas imágenes que ustedes seguramente pueden testear, reconocer todos los días apenas prendemos el televisor, sobre todo el televisor, ¿no? El honor, el derecho a la vida privada, el derecho a la imagen propia, el derecho al debido proceso o al juicio justo, el derecho a la inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la calidad informativa, el derecho a ser dejado tranquilo, el derecho de réplica, el derecho a guardar silencio, el derecho a expresarse libremente. Todos estos derechos aparecen sistemáticamente violados, digamos, por el periodismo cuando está contando una noticia. Es decir,
digo, insisto en este punto, cuando el periodismo cuenta la noticia, en esa noticia hay otros actores, y esos otros actores también tienen derechos, y esos derechos, digamos, también tienen que ser tenidos en cuenta cuando el periodismo está ejerciendo el derecho de la libertad de prensa. No pueden ser pisoteados. Bueno, algunas imágenes, las imágenes que vamos a ver son igualmente truculentas, son imágenes que yo no las haría pública en ninguna página, ¿sí? No las publicaría. Si yo se las voy a mostrar acá es porque esto es un espacio, digamos, de reflexión, estamos en la universidad y solamente van a ser exhibidas acá, en este ámbito, en este momento, nada más, pero no es que, digo, y además porque fueron publicadas alguna vez también por los medios públicos, pero no son imágenes que yo aliento, y si las traigo acá no es para reproducir el morbo, aunque están en ese límite también, ¿no? Digo, esta etapa del diario Clarín, ¿no? Del diario Crónica, ¿no? Que después le costó también un sumario al director de la Federal que manejaba prensa, porque bueno, alguien tiene que ser responsable por estas fotos son justamente, digamos, de la científica, digamos, de la Federal, ¿no? Acá hay una violación también a la imagen propia, derecho al honor. Imagínense si ustedes es familiar, digamos, de Jazmín, y se encuentran, digamos, que, bueno, tu hija, tu mejor amiga, ¿no? Tu pareja aparece, digamos, en la tapa, en la tapa del diario, digamos, en toda la Argentina, ¿no? ¿Cómo uno se sentiría? ¿No? Digo esto porque muchas veces el periodista no puede ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, yo siempre hago un ejercicio a mis alumnos en la Universidad de Quilmes. Algunas veces, por ejemplo, esto no se me ocurrió a mí, fue a otro periodista mexicano el que empezó a hacerlo, yo le tomé y fue realmente interesante, porque yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos que me traigan fotografías, por ejemplo, de su imágenes privadas, por ejemplo, de alguna fiesta de cumpleaños o de la Navidad, ¿no? Y yo después la photoshopeo, recorto al padre y lo pongo en un accidente, ¿no? O una foto, por ejemplo, digamos, que ha habido donde han sacado Crónica o algún diario, o esto, por ejemplo, donde está una persona que murió, está con la cabeza por un lado y el resto del cuerpo por el otro. Bueno, yo borro la cabeza y pongo la cabeza de la mamá, ¿no? Entonces produce como un efecto de shock, digamos, digo, ¿no? Porque el pibe dice, bueno, ¿por qué hiciste eso con mi mamá? Y bueno, digo, porque eso es lo que hacen muchos periodistas también en la Argentina, es decir, no se ponen en el lugar del otro, no están pensando, digamos, de que esa persona que están sacándole una foto y le están mostrando tiene una madre, tiene una hermana, tiene amigos, tiene conocidos también, que también uno no puede olvidarse, ¿no? Es decir, hay una indolencia social, hay una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, para sentir. Digo, cuando uno no puede pensar, no puede ponerse en el lugar del otro, difícilmente podrá pensarlo, y muchas veces solidarizarse con su dolor, no puede sentir el dolor del otro. Con el caso de Nora Dalmazo también, recordarán las imágenes de Nora Dalmazo cuando esas imágenes que también se colaron, no voy a decir más acá. Estigmatización y demonización, ¿no? La violación del derecho a la presunción de inocencia. Esta etapa fue también muy conocido, 1-0, policía mató delincuente. Listo, digamos, acá hay una futbolización también del periodismo. El periodismo también se ha futbolizado. Crónica siempre recoge el lenguaje popular para contar determinados hechos, y en este caso claramente apela al fútbol para festejar, para celebrar de que hay un delincuente que fue muerto, digamos. Ese joven ya directamente perdió el derecho de defenderse, no tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Ya le puso el cartel de delincuente, no sabemos si fue un enfrentamiento, si fue gatillado, no sabemos nada sobre eso. Digamos, entramos a leer esa noticia con ese titular, que era un delincuente, es decir, que por tanto, digamos, está bien que lo hayan matado porque era un delincuente, y por eso lo festejamos, y por eso la etapa es 1-0. Digo, violación de los derechos del niño, esta es otra etapa también de Crónica que también tuvo mucha difusión. Se entrenan para robar, es decir, si hay dos niños blancos jugando con una pistola, ¡ay, qué locos, se están divirtiendo, mirá qué lindo! Ahora, si se tratan de dos morochitos, digo, se entrenan para robar, ¿no? Hay un tratamiento desigual también de los jóvenes en función de su adscripción social, ¿no? En función también de su color de piel. Acá también la violación del derecho de la identidad, o sea, cómo se van construyendo enemigos públicos. Esto es una etapa que también circuló mucho del diario Crítica, radiografía de los pibes chorros, ¿no? Es decir,
de alguna manera tiende, vuelve sobre determinados sentidos comunes, pero tiende también a legitimarlo, a ese estereotipo, a esa imagen que tenemos en la cabeza, digamos, digamos, a los que se encuentran adosados montones de clichés también, ¿no? Vuelvo y los mato a todos, ¿no? Bueno, claro, mirá, gorrita, morocho, digo, bueno, truculencia, ¿no? Esta es una foto típica, es una imagen típica, digamos, en México también, ¿no? Una de la forma de que tiene la violencia, digamos, que tienen muchas organizaciones narcos en México para expresarse y para construir masculinidades y para digamos, para mandar mensajes, es, bueno, colgar a los miembros de otro grupo. De otro grupo puede ser no solamente de la banda, sino también de sus familiares también, ¿no? De hecho, justamente este tipo de imágenes hoy en día ya no se están viendo en la prensa mexicana. Hubo todo un movimiento y una discusión, un debate en la prensa, y por eso también muchas veces las bandas narcos empezaron a sacar sus propios blogs para seguir publicando este tipo de imágenes, ¿no? Que a uno le cuenten de que 5 personas aparecieron colgados en el puente de la Noria, ¿qué modifica? Digamos, ¿por qué hay que mostrarla? Digamos, ¿cuánto más sabemos, digamos, verla a que uno pueda leerla, ¿no? Bueno, más turbulencia, quedó frita, ¿no? Imagínate si es tu abuela. El que mata tiene que morir, digo, disculpen si voy muy rápido, pero así dejamos tiempo un poco para dialogar, pero digo, a mí me puse entre signos de preguntas, debate. ¿Por qué lo pongo debate? Porque digo, ¿por qué todos tienen que tener una opinión de todo? ¿Por qué le tenemos que dar el micrófono, digamos, a Susana Jiménez, que me hable de la celulitis, pero que no me hable, digamos, de una opinión sobre la pena de muerte? ¿Por qué todos tienen el derecho a hablar de cualquier cosa también, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, uno puede decir lo que se le canta sobre cualquier tema, pero digamos, estamos justamente en la televisión, y la televisión, uno lo que está pensando es la comunicación pública, es la información que nosotros necesitamos para ejercer debate. Digamos, y si esta mujer dice hay que matarlos a todos, el que mata tiene que morir, ¿no? ¿Qué está diciendo? No me deja lugar para que uno le pueda decir otra cosa. Además, fíjense, todos los canales que estaban en ese momento relevando eso que Susana en ese momento estaba diciendo, ¿no? El que mata tiene que morir. Digo, ¿cuál puede ser el aporte, digamos? ¿Qué mejor informados estamos? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué está diciendo eso? ¿No? El caso Píparo, ¿conocen el caso Píparo? Fue esa mujer que estaba embarazada, que fue a acompañar a su madre a retirar una plata de un banco en la ciudad de La Plata. Lo siguieron 2 personas en una moto y en el forcejeo le pegan un tiro y ella pierde a su hijo, ¿se acuerdan? Bueno, hubo una angelización también de la víctima, ¿no? Píparo mamá, ¿no? Ya había como un guiñe de la prensa, un poco ya se apresuraba, digamos, a tomar partido, ¿no? Píparo mamá. Y claro, después estaba este joven, morocho, ¿no? Joven, morocho, y mirá, viste ropa deportiva y encima se ríe, ¿no? ¿Y de qué se ríe? Era la pregunta que se hacían los periodistas cuando fueron a cubrir el juicio, porque este joven todo el tiempo les tomaba el pelo también, ¿no? A los periodistas, ¿no? Le hacía seña a los periodistas, ¿no? El pibe después resultó que era inocente, no tenía nada que ver, ¿no? Digo, el juicio todavía no estaba teniendo lugar y ya estaba este señor C5N diciendo, ¿fue Burgos o Moreno? ¿A qué jugamos? ¿Al 7 del Colorado ¿no? ¿No? ¿Quién gana? ¿River o Boca? O sea, se sigue pensando, digamos, los hechos como a través del fútbol, ¿no? ¿Quién gana? ¿River, Argentina o Alemania? ¿Es River o Boca, ¿no? ¿Es Burgo o es Moreno? Y encima, yo a los dos le daría, porque los dos son morochos, los dos son jóvenes y los dos visten ropa deportiva,
¿no? Y si le pones el micrófono no pueden hilar dos palabras, ¿no? Eso es un poco lo que dirían estos periodistas también. Hay una violación también del derecho justo, ¿no? Hay una demonización que después no van a tener la oportunidad, digamos, de desandarla, ¿no? O sea, estos jóvenes que fueron etiquetados como pibes chorros, que fueron etiquetados como vagos, difícilmente tengan la oportunidad en otro momento para el tiempo y la oportunidad, digamos, para de contestarles a los periodistas sobre las etiquetas que fueron tallando para nombrarlos, ¿no? Digo, esto es justicia lúdica. La justicia mediática es una justicia lúdica. Juegan, ¿no? El caso Píparo, bueno, hoy la sentencia, se demostró mi inocencia, ¿no? Bueno, obviamente acá es un poco también lo que muestro es la sobreexposición, digamos, y el maltrato de la víctima, es decir, hay una manipulación del dolor del otro. Si vos acabas de perder un hijo o te acaban de matar, digamos, a tu pareja, la pregunta que te pone el mobiliario: ¿y usted cómo se siente? ¿Y cómo cree que se sienta? Estoy en estado de emoción violenta, o sea, yo quiero matar a todos. Es decir, a una víctima, en vez de cuidarla, en vez de protegerla, es decir, cuando uno va a un velorio de un familiar, no le pregunta: che, ¿cómo te sentís? ¿Todo bien, no? O sea, ¿cómo te sentís? ¿Cómo crees que me siento? Me siento para el culo, ¿no? Me siento mal, o sea, quiero guardar silencio, necesito silencio. ¿Qué es el duelo? Digamos, y enseguida el periodista te pone el micrófono: ¿usted cómo se siente? ¿No? Y me siento mal, y me siento, es decir, en vez de protegerlo, en vez de cuidarlo, lo sobreexponen. Y sobre esa emoción, muchas veces violenta, entendible, el periodismo empieza también a trabajar, el periodismo empieza, digamos, a construir un relato, ¿no? La violación del decreto de sumario, es decir, las imágenes, todos vieron las imágenes que estaba teniendo el juez de cómo Píparo estaba retirando la plata con su madre, la vimos nosotros primero antes que el juez, por ejemplo, ¿no? Caso Candela, muy rápidamente, 5 detenidos, digo, todos reconocerán la imagen de Candela haciendo piquito. Digo, Candela era una niña también de 12 años, ¿no? 11 años, ¿no? El expediente Candela, el asesinato de Candela tiene sello de mafia. Bueno, un poco para presentar, acá lo que quiero decir es: investiga si fue una venganza narco, investigan si fue una venganza narco, y después siguen una pista policial por el crimen Candela. Es decir, van tirando las hipótesis la van tirando, la construyen como titular de diario, y eso también entorpece la investigación, ¿no? Recuerdan que en el caso Candela, cuando el fiscal iba a hacer un allanamiento, con el fiscal iban las cinco combis de 5 canales que transmiten en vivo, digamos, atrás a hacer el allanamiento. Muchas veces el otro se enteraba, digamos, del allanamiento, digamos, por los canales de televisión: che, no vienen a allanar, vámonos, ¿no? Información o espectáculo, es decir, se le plantaron 40 días a la madre de Candela en la puerta de su casa. De hecho, había hasta ambulancia porque la gente se desmayaba, ¿no? Inclusive, digamos, creo que algunos concejales del partido donde vivía la madre de Candela llevaba agua y instalaron baños químicos porque la gente se había apostado en la puerta de la casa. ¿Qué hacía la gente en la puerta de la casa? Digo, con todos los periodistas ahí, ¿no? La exposición de los niños, ¿no? La violación del derecho de la intimidad, la identidad, la recreación, es decir, se han desdibujado, esto un poco que también señalaba recién Horacio, se desdibuja la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, imágenes que el periodista toma muy rápidamente imágenes de redes de Facebook, por ejemplo, y que tienen otro destinatario. El destinatario de una foto de Facebook es mi amigo, y por más que tengan destino público, lo cierto es que es una red social. Digo, ¿qué tiene que hacer un productor o un editor tomando esa foto y compartiéndolas con todos, ¿no? Además, digo, y además es una niña, y además son las amigas de la niña, y están todos ahí, digo, están jugando, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Angelización o punto de vista pornográfico del periodismo. El periodismo todo el tiempo coquetea con esto, ¿no? Juega con en una sociedad patriarcal, con una cultura patriarcal, con un contrato sexual desigual. Digo, hay un macho que tenemos adentro y se lo pone a hablar,
¿no? Es decir, y no será media putita, mirá cómo está vestida, ese piquito, ¿no? Y esto mismo podemos encontrarlo, no solamente en el caso Ángeles, sino en el caso de Candela, sino en el caso Ángeles o en el caso Magalí todo el tiempo, ¿no? Mirá cómo está vestida, mirá esa pollerita, ¿no? Esta chica parece más grande, en realidad eso habla mal de la familia, eso habla mal de que ella es ligerita, ¿no? En realidad se puede haber ido con alguien, ¿no? Es un poco también las hipótesis que se barajaron al comienzo, no en el periodismo, sino en el paraperiodismo, ¿no? En ese periodismo del espectáculo que orbita en torno al periodismo y que de alguna manera le va dando insumo también al periodismo, ¿no? La sobreexposición de la víctima que decía recién. Ahora digo, el periodismo es un periodismo pendular, el periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, ¿no? Es decir, a la madre llorábamos con la madre y al otro día, bueno, entregadora, ¿no? Mirá esta hija de puta, entregó a la hija, ¿no? A donde se tiró la sospecha de que la mujer era familiar de un tranza, no la habrá entregado. Y ya eso se convierte en una tapa. Ni siquiera estaba en una hipótesis, digamos, de una fiscalía y ya se estaba aventurando, digamos, ¿cómo te sacas esa tapa después? ¿Cómo te sacas esa tapa? ¿Cómo te sacas esa tapa? ¿Cómo seguís caminando por el barrio? Digamos, ¿cómo te sacas ese cartel? Ese estigma que te... Esa sospecha, esa duda, que porque por más que vos ahora sepas que no fue entregadora, digamos, ya está, ya quedó ahí, ya eso no se borra más. Digo, este era el famoso carpintero que le había alquilado la casa a los supuestos secuestradores, suponiendo que a ver si Candela estaba en ese lugar, ¿no? Digo, C5N, está la imagen ahí de C5N diciendo, esta foto es mía, esa foto no es tuya, esa foto estaba en el expediente y el expediente estaba bajo secreto sumario, entonces, ¿cómo la conseguiste? ¿No? Estaban haciendo un allanamiento en esa casa y el helicóptero desde arriba enfocaba a la casa que estaban donde supuestamente estaba y estaban los policías haciendo un allanamiento, ¿no? Bueno, la demagogia punitiva, ¿no? En vez de cuidar la escena del crimen, como diría Edrech, bailaron en un malambo arriba de ese escenario, ¿no? Y estaba Scioli agarrándose la cabeza, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Violación del derecho a no ser molestado, ser dejado tranquilo. Acá estaba un poco también esa suerte, digamos, de plaza pública que se montaba, el peor final, ¿no? Dolor, nos duele a todos. Un poco pensar como ese periodismo esquizofrénico, ¿no? Ese periodismo que va jugando no solamente con el dolor de las víctimas, sino con digamos, que va jugando con los afectos de todos nosotros. Un día nos pone a decir, la madre es una hija de puta, y el otro día decimos, pobre la madre. O sea, ¿cómo pensar la realidad, digamos, cuando se transforma en un sub y baja también, ¿no? Cuando uno es objeto de afectos muy, muy distintos, contradictorios. El derecho a ser dejado tranquilo. ¿Qué hacía el periodista? Digamos, yo siempre recuerdo, digamos, a Bazán que le dieron el premio Martín Fierro, creo que hace 2 años, y Julio Bazán, que hace un periodismo lacrimoso, siempre digo yo, ¿no? Que hace un periodismo a fuerza de golpes bajos, ¿no? Y le encanta relatar los velorios. Entonces, yo recuerdo una vez que decía algo así, ahí se llevan el féretro, la familia desconsolada, no hay consuelo, los amigos se abrazan, no hay palabras para contenerla, el dolor. Es terrible esa letanía, ese tono, con la música, imagínense, y esas imágenes. Digo, uno quiere estar tranquilo, se murió un familiar, digamos que necesito silencio, paz, uno tiene que digerir tantas cosas, y hay una sobreexposición también, ¿no? Caso de Ángeles Rauso, paso muy rápidamente. Bueno, la figura del padrastro es la misma, entregadora, es la misma imagen de la madre Candela. El padrastro principal sospechoso, y le ponen esa foto con cara de loco. Entonces, claro, ahí está, fíjense, la cara de loco que tiene, mirá. Y Ángeles, mirá que también media loquita. Claro, con ese padrastro, ¿cómo no va a ser media así? ¿No? Lo mismo, ¿no? La violación del derecho a la intimidad, cómo se recompone lo privado de la intimidad pública. También, ¿no? Todas imágenes. También, también el portero, también tomaron imágenes, digamos, de un viaje que había hecho con su mujer y también aparecían ahí. Digamos, de repente sabemos todo del portero, de repente sabemos todo de Ángeles. Cómo se vestía, cuáles eran sus hobbies, que le gustaban los gatos, que sacaba fotos en el espejo, que iba a veranear a Pinamar, todo estábamos sabiendo, ¿no? Así hallaron Ángeles, la imagen que mostró. Esta imagen es la que sale el día siguiente, pero la imagen que le había mostrado el portal era esta,
¿no? La saco rápidamente porque es terrible, pero esa imagen que vimos recién es la imagen justamente que había sacado el portal de Muy, había sacado justamente la foto de esa mujer en un container. La mujer se la puede pensar como un desecho, es decir, había como cierto, en esa sobreexposición de ángeles tirada en una bolsa, adentro de una bolsa de basura, en un container, también un poco estaba invitando a ser leída con ese macho que tenemos adentro, con esa cultura patriarcal que nos lleva a poner, digamos, que nos lleva a humillar a la mujer también, ¿no? El portero hasta las manos. Mirá qué chiste, que se puede hacer un chiste con esto. O sea, la había ahorcado. El portero hasta las manos, ¿no? La Bella y la Bestia, digamos, el periodismo es un periodismo maniqueo, todo el tiempo está jugando entre el bueno y el malo, ¿no? Acá aparece, digamos, alguien grande, encorvado, ¿no? Y una niña, además la foto acá que eligen es cuando era una niña, vestida, digamos, disfrazada seguramente, ¿no? El cuento Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ¿no? O sea, yo siempre digo esto, ¿no? Que la crónica policial es que muchas veces hay como determinado un imaginario entrenado en torno a determinadas fantasías o relatos fantásticos que aportan no solamente los temas, sino la estructura para contar esos temas, ¿no? Yo siempre digo que el cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz es reescrito una y mil veces por el periodismo todos los días, ¿no? Un buen día, una niña quería ir a visitar a su abuelita, la madre le ha dicho, anda por acá, guarda, y hasta que apareció el lobo, ¿no? Un buen día, un trabajador, como todos los días, regresaba de su casa hasta que fue interceptado por el pibe chorro. Un buen día, la niña, la joven estudiante universitaria, que cuidaba a su abuela también, estaba regresando tarde porque estaba cursando hasta que la agarró el violador. Un buen día, la señora estaba en su casa viendo una telenovela hasta que golpea a una persona diciendo y la ató, la cagó a piña y le sacó la jubilación, ¿no? O sea, el cuento Caperucita Roja y el Lobo Feroz es un cuento, digamos, provee no solamente un tema, digamos, sino también la estructura para contar ese tema. Es decir, de alguna manera hay un entrenamiento desde muy jóvenes, estamos entrenados para leer este tipo de noticias. Esto lo digo en tren de poder entender también por qué este tipo de noticias se han ganado la devoción de los sectores populares y no solamente los sectores populares, ¿no? La violación del secreto de sumario, estas imágenes, el tipo se había supuestamente autolesionado, supuestamente, no lo sabemos todavía porque eso todavía está en el juicio, todavía no llegó el juicio, y esas imágenes ya las tenía C5N, ¿no? Nuevamente, la opinión pública, sentencia anticipada, justicia para ángeles, ¿no? Había carteles diciendo cuelguen al portero, bueno, linchamientos. También recordarán a la madre de David Moreira que con esa foto que estuvo casi todos los diarios también. Imagínate si a tu hijo lo acaban de linchar y vos todos los días tenés que ver esa imagen, todos los días prendés el televisor, todos los días te vas a meter en Google y vas a ver a tu hijo muerto, destrozado, ensangrentado, tirado en el piso, ahí todo el tiempo, ¿no? Esa fue la foto, digamos, que toda la prensa y los medios replicaron, ¿no? Contaron, ¿no? Pero además porque claro, es morocho, usa ropa deportiva, es motito, ya está. Digamos, es una imagen que apela, morbosa, sin lugar a dudas, que apela, pero en realidad que de alguna manera en su composición está certificando lo que nosotros ya sabemos, que sí, seguramente fue él, y si no fue él, seguramente en algún momento afanó. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? A lo mejor cobró alguien que no tendría, pero bueno. Esto es una persona que se entera que un familiar había sido muerto, primero se entera que se había suicidado y después se entera que lo había matado. Todo esto en términos de 4 minutos. Investigan si se suicidó, ¿no? Investigan si se suicidó, sospechan que un amigo y su padre hicieron creer que se trató de un crimen. Estamos en comunicación con un familiar, ¿no? Imagínense, y le están contando a la mujer, che, tu sobrino se murió. ¿Por qué se murió? ¿Estaba internado? Se murió, sí, se murió. Se suicidó, ¿no? Y murió eso, además fíjense el tiempo, ¿no? 11:02, 11:03, murió el sobrino de María,
¿no? Lo hallaron con un tiro en la cabeza, 11-11, lo mató a alguien que lo conocía, todo esto, o sea, ¿se suicidó o lo mató a alguien que lo conocía? O sea, ya está, o sea, ¿se suicidó o lo mataron? O sea, ¿el asesino lo conocía? Ya está, o sea, todo esto en 10 minutos, una persona que se entera que no solamente le acaban de matar que acaba de morir su sobrino, sino que en 5 minutos, en los próximos 10 minutos, perdón, la mujer se está enterando de que le están diciendo de que se suicidó o lo mataron. No se suicidó, lo mataron, ¿no? O sea, todo esto en vivo y en directo, 15 minutos. Termino con esto, digo, los comentarios de opinión también, bueno, esto no sé, esto después lo digo en otro momento. Caso Magalí, también un poco ya habló Horacio, no voy a decir nada acá sobre todo esto, ¿no? También esto de la agenda adultocentrista, también esto que yo decía recién, ¿no? O sea, cómo de alguna manera esta piba, claro, es una putita, mirá cómo se viste, 12 años y mirá cómo está vestida. Esta imagen le pusieron cinta negra, pero digamos, para cuando pusieron, eso cinta negra se lo pusieron al tercer día o al segundo día, pero no le habían puesto cintita negra. Y además, ¿para qué tenemos que mostrar una foto de una niña de 12 años? ¿No? El relato de Magalí, mirá cómo está vestida esta niña, ¿no? No tiene 12 años, no tiene 12 años, ¿no? Es lo que te están diciendo, ¿no? Este es el monstruo, ¿no? Este es David Benítez, este es. Mirá la cara que tiene, mirá, viste ropa deportiva, está luqueado como están luqueados los pibes chorros, ¿no? La carta que mandó Benítez, ¿no? Así Magalí salió de su casa, mirá dónde vivía Benítez, y ahí durmieron, terrible, ¿no? Y acá durmieron, o sea, más culpable todavía, ¿no? La familia lo defiende, el rol de los padres, por supuesto los padres no se van a salvar, el rol de los padres, ¿no? No le pregunté dónde estuvo, ¿no? Mirá este hijo de puta, padre, ¿no? Padre, acá, nuevamente, siempre el padre aparece en la picota todo el tiempo, ¿no? Y claro, después aparecieron en Facebook y aparecieron en distintas redes sociales imágenes de Magalí de todo tipo que se le imaginen. Detuvieron por abuso sexual agravado al hombre que estaba con Magalí, ¿no? Y bueno, imagínense, hola, soy Magalí, una mujer también desnuda, ¿no? Todos los chistes que se apelaron con todo esto, ¿no? Pero me parece que también, por eso digo, el telón de fondo a través del cual se cuenta este caso, hay un punto de vista pornográfico, ¿no? Que juega, digamos, también con la niñez ahí, ¿no? Con la colegiala, que juega, si se interpela al otro día, digamos, cuando llegamos a la oficina o en el fin de semana con nuestros amigos machos, estamos un poco pensando esto, ¿no? Digo, el tema de la protocolización, termino con esto. Cuando uno habla de la protocolización, ¿en qué está pensando? Está pensando en la posibilidad en la posibilidad de construir colectivamente criterios que adecuen el tratamiento, digamos, del periodista, y no solamente del periodista, sino también de los editores, ¿no? Etcétera, etcétera, digamos, a determinados estándares que tenemos que consensuar también entre todos. Es decir, hay alguna diferencia, no es la primera vez por supuesto que el periodismo a lo largo, digamos, de su historia ha ido desarrollando su propia deontología, ¿no? Sus propios códigos, códigos, vaya por caso los manuales de estilo y los códigos de ética, pero tanto los manuales de estilo como los códigos de ética son no vinculantes, ¿no? Son meramente declarativos, son meramente aspiracionales, es decir, yo te aconsejo que hagas esto, pero no te digo cómo tenés que hacer para no hacerlo, ¿no? Es decir, en todo caso, bueno, vos tendrás que rendir cuentas a la noche con tu almohada, pero en realidad no se piensa en ningún tipo tampoco de reproche, ¿no? Y tampoco se le dan pautas a los periodistas para ver cómo tienen que hacer para no afectar los derechos que tienen el otro. Y además porque son redactados, los manuales de estilo son redactados por los editores de los diarios, o de los programas periodísticos, y los códigos de ética por los periodistas agremiados, es decir, no dejan de ser de alguna manera criterios producto de una discusión también corporativa, ¿no? Sin embargo, los protocolos, se diferencian porque por un lado tienden a ser vinculantes, es decir, se dan pautas de qué tiene que hacer el periodista, digamos, para no afectar los derechos del otro, y además tendrían que ser vinculantes, ¿no?
Es decir, tendrían el periodista no puede ser eso, ¿no? Si hay un joven que tiene menos de 18 años, bueno, puede sacar una foto, supongan.